Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a tu página Dianética Puebla, México. Ya son las 9, bienvenido. Bueno, pues el video de ayer ya llevamos, y el de antier y el de la semana pasada. Ya tenemos varios videos hablándote acerca del capítulo de problemas del trabajo. El capítulo 2 que dice cómo manejar las confusiones del mundo del trabajo. Y de esta conferencia, la confusión y los datos estables, que es una conferencia que dicta el señor Ronald Hobart el 17 de agosto de 1956. Y bueno, ya hablamos acerca de la estupidez, de la certeza, de la inteligencia, hablamos de control y confusión, de la importancia de controlar, o del buen control y mal control en relación al manejo de la confusión, y de cómo tú puedes manejar confusiones o aprender a manejar confusiones poniendo datos estables, enseñando a la gente a mirar, a observar, dándole que observar. Y es una manera de salir de la confusión, ¿sí? De hacer que la confusión sea menos, o la situación sea menos confusa. La masa y un sistema de ideas. ¿Ok? Bueno, pues hoy vamos a ver el lado contrario. Cómo creas o cómo generas una confusión. ¿Ok? O por qué se genera una confusión. Te voy a leer algo de la página 26. Dice cómo manejar las confusiones del trabajo, capítulo 2. Dice, así que primero aprendamos a destruir las confusiones. Y encontramos que esto es bastante sencillo. Cuando todas las partículas parecen estar en movimiento, detén una partícula y mira cómo las demás se mueven en relación a ella. Y entonces encontrarás que hay menos confusión presente. Al adoptar una de ellas como dato estable, se puede hacer que otras se alineen. Así, una emergencia, una máquina, un empleo o la vida en sí se pueden observar y comprender, y uno puede empezar a ser libre. ¿Ok? Dentro de la confusión, de todo ese movimiento de partículas, tú detienes a alguien, detienes una, o a alguien le dices, mira eso, ¿ok? Le das esas instrucciones y la persona puede detener esa partícula y empezar a operar, ¿sí? A salir de la confusión. Ahora dice aquí, echemos un vistazo a cómo funciona esto. En el primer capítulo hicimos una lista de factores que podrían tener influencia en el hecho de conseguir, conservar y mejorar un empleo. Uno puede manejar todo este problema, como la hace la gente en la mayoría de las veces, introduciendo en el problema el único dato: yo puedo conseguir y conservar un empleo. Aferrándose a esto como única creencia, las confusiones o inseguridades de la vida se vuelven menos efectivas, se vuelven menos confusas. Bueno, voy al capítulo 1, ¿sí?, del libro. Y dice, ¿de qué depende conservar un empleo? ¿De qué depende conservar un empleo? Relaciones personales, de a quién conoces, encanto personal, suerte, educación, diligencia, interés, inteligencia, capacidad personal. ¿Ok? Son preguntas que el autor plantea al principio. Dice acá, regreso al capítulo 2. Y dice aquí, dice, echemos un vistazo a cómo funciona esto. En el primer capítulo hicimos una lista de factores que podían tener influencia en el hecho de conseguir y conservar y mejorar un empleo. Uno puede manejar todo este problema como lo hace la gente en la mayoría de las veces, introduciendo en el problema el único dato: yo puedo conseguir y conservar un empleo. O sea, lee eso, inteligencia, que si tú eres galán, que si tienes mucho carisma, que si haces rapport con la gente, que si estudiaste, que si eres ingeniero, que mejor abogado, que bla, bla, bla. Y empiezan a moverse todos esos factores, ¿sí? Y dice aquí, uno puede manejar todo este problema, como lo hace la gente la mayoría de las veces, introduciendo en el problema el único dato: yo puedo conseguir y conservar un empleo. Aferrándose a esto como única creencia, las confusiones e inseguridades de la vida se vuelven menos efectivas, menos confusas. ¿Ok? No
no sabemos si es mejor ser ingeniero o ser empleado o ser galán o quedar bien con el cliente o conquistar a la secretaria o simplemente hacer la chamba. Simplemente la persona pone ese dato estable y consigue un empleo. Dice, pero ahora continúa. Dice, pero supongamos que alguien ha hecho esto sin investigar más el problema. El individuo, siendo joven, apretó los dientes, cerró los ojos y dijo, yo puedo conseguir y conservar un empleo, pase lo que pase. Por lo tanto, ya no me voy a preocupar acerca de las cuestiones económicas de la existencia. Bueno, eso estuvo bien, ¿sí? Más adelante, sin previo aviso, lo despiden. Está 10 semanas sin empleo. Entonces, aun cuando consiga un nuevo empleo, se siente menos seguro, se siente con menos confianza. Y digamos que después ocurre un accidente y vuelve a quedarse sin empleo. Al estar desempleado nuevamente, vuelve a sentirse todavía con menos confianza, menos seguro. ¿Por qué? Sí, deberíamos pensar que la persona ya tiene experiencia y que ahora puede utilizar esa experiencia y conseguir otro empleo. Sin embargo, la persona se siente menos seguro. ¿Ok? Dice aquí, vuelve a sentirse todavía con menos confianza, menos seguro. ¿Por qué? ¿Ok? Dice, echemos un vistazo al lado opuesto de esta doctrina del dato estable. Al hacerlo, nos enteramos de que las confusiones pierden su eficacia cuando se tienen datos estables, que cuando se desestabiliza el dato estable, la confusión se presenta de nuevo. ¿Ok? Repito. Nos enteramos de que las confusiones pierden su eficacia cuando se tienen datos estables y que cuando se desestabiliza el dato estable, la confusión se presenta de nuevo. Concibamos una confusión como si estuviera toda detenida. Todavía hay dispersión, están las cosas ahí todas regadas, está toda la información, muchos datos, tú no sabes cuál detener o cuál tomar o de cuál estás seguro, pero bueno, por lo menos ya no se mueven, ¿ok? Y dice, pero la confusión está dispersa, dice, pero está detenida. Dice, ¿qué la detuvo? La detuvo la adopción de un dato estable. Digamos que era menos molesto para alguien que su suegra estuviera en casa. Es un ejemplo. Dice, digamos que era muy molesto para alguien que su suegra estuviera en casa. Un día, después de una discusión, él salió hecho una furia y en un momento de inspiración se dijo, todas las suegras son malas. ¿Ok? Te está poniendo un ejemplo el señor Hobart de que hay alguien, de que para la persona es muy molesto que esté la suegra en tu casa. ¿Ok? Sucede algo ahí y la persona se enoja, sale de ahí y piensa, ok, todas las suegras son malas. Él pone un dato estable. ¿Ok? Al poner ese dato estable, ¿sí? Piensa, todas las suegras son malas y dice, eso fue una decisión. Él decide eso. Eso fue una decisión. Eso, correcta o incorrectamente, fue un dato estable adoptado en una confusión. Simplemente la persona se sentía confuso, no sabía si correr a la suegra, si perdonarla, o si irse, si regresar, si tolerar o acabar, en fin. Él dice, ok, todas las suegras son malas. Con eso se tranquiliza y él puede continuar en la reunión con la familia. ¿Ok? Es una decisión. Y dice aquí, eso correcta o incorrectamente fue un dato estable adoptado en una condición. De inmediato se sintió mejor. Ahora podría manejar el problema o sobrellevarlo. Sabía que todas las suegras son malas. No era verdad, pero era un dato estable. ¿Ok? Dice entonces un día, cuando el individuo está en problemas, su suegra interviene y con una lealtad a toda prueba, y no solo paga el alquiler de su casa, sino también paga otras deudas. Él enseguida se siente muy confuso. Este acto de amabilidad no debería ser algo que introdujera una confusión. ¿Ok? Después de todo, ¿no habría resuelto un problema? Entonces, ¿por qué se siente trastornado al respecto? Se siente trastornado
porque se ha desestabilizado el dato estable. Toda la confusión del problema anterior entró de nuevo en acción, pues se demostró la falsedad del dato estable. Entonces, si todas las suegras son malas, y si su suegra es mala, ¿por qué le paga la renta? ¿O por qué le ayuda a sacar algunas deudas? ¿Sí me explico? Entonces el dato estable de la persona se desestabiliza. ¿Ok? A manera de ejemplo muy, muy común, que lo usamos mucho en el curso de eficiencia personal, porque un ejercicio es encontrar datos estables en la persona, que a veces no son muy supervivencia. ¿Tú has oído a alguien que dice, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero? Y uno dice, no, pues claro, seguro, sí, pues sí, ok. Si tú conoces esto, te pregunto, ¿de dónde crees que la persona tomó ese dato estable? De que todas las mujeres, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Okay? Simplemente la persona estaba en una confusión, se sentía confuso en relación a su pareja o a su novia o lo que sea, ¿okay? Y la persona tomó el dato, puso su dato estable, que a todas las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Yo seguramente esa persona que dice eso, pues yo le preguntaría, pues ¿quién te robó? ¿O quién te metió gol? ¿No? ¿Sí? Porque la persona, ¿de dónde saca el dato estable? ¿Por qué piensa de esa manera? ¿Ok? En el pasado la persona estuvo en una confusión, ¿ok? Se sentía confundido, él mismo pensó y puso ese dato estable y ya pudo tener acción, ya pudo continuar con la relación. Obviamente no es supervivencia porque, pues, en fin, puede ser correcto o incorrecto. Hasta ahí me quedo, ¿ok? Entonces dice, para confundir a cualquiera, lo único que tienes que hacer es localizar sus datos estables e invalidarlos. Mediante crítica o mediante pruebas, solo es necesario hacer que estos pocos datos estables se desestabilicen para volver a poner en acción todas las confusiones de una persona. Aquí viene el dato interesante, o más interesante. Como puedes ver, los datos estables no tienen que ser ciertos, simplemente se adoptan. Una vez adoptados, otros datos se observan en relación con ellos. Así, al adoptar cualquier dato estable, tiende a anular la confusión que se está abordando. Pero si el dato estable se desestabiliza, se invalida o se demuestra que es falso, entonces la persona se queda de nuevo con la confusión. Por supuesto, lo único que tiene que hacer es adoptar un nuevo dato estable o volver a colocar en su lugar el dato estable el dato estable antiguo. Pero tendría que conocer Scientology para lograr esto con facilidad. Continúo. Digamos que alguien no siente temor alguno respecto a la economía nacional gracias a una personalidad pública heroica que está haciendo todo lo que puede. Ese hombre es el dato estable de todas sus confusiones de este individuo respecto a la economía nacional. Por eso, él tiene un dato estable y él no está preocupado. Pero un día, las circunstancias o sus enemigos políticos lo desestabilizan como dato. Demuestran que en realidad era deshonesto. Entonces la persona vuelve a preocuparse por la economía nacional. Quizás adoptaste cierta filosofía porque el orador parecía un tipo tan agradable. Luego alguna persona te demuestra cuidadosamente que el orador de hecho era un ladrón o algo peor. Adoptaste la filosofía porque necesitabas algo de paz en tus pensamientos. Entonces, el invalidar al orador haría regresar de inmediato la confusión a la que te enfrentabas originalmente. ¿Ok? Muy bien. Cuando éramos jóvenes, echábamos un vistazo a la confusión del mundo del trabajo cotidiano y la mantuvimos a raya diciendo con determinación, yo puedo conseguir y conservar un empleo. Ese fue el dato estable. Si conseguimos un empleo, sí, conseguimos un empleo, pero nos despidieron. La confusión del mundo del trabajo continuó, se volvió entonces muy confusa. Si solo tenemos ese único dato estable, yo puedo conseguir y conservar un empleo como respuesta total a todos los diversos problemas expuestos en el primer capítulo, entonces con seguridad vamos a pasar algunos periodos confusos en la vida.
Un dato estable mucho mejor sería: comprendo la vida y los empleos, por tanto, puedo conseguirlos, conservarlos y mejorarlos. ¿Ok? Y allá es a donde vamos con este libro. ¿Ok? ¿Qué te parece? Entonces, el hecho de saber cómo funcionan los datos estables o cómo puedes desestabilizar datos estables en alguien, o si puedes encontrar ocasiones en que a ti te han desestabilizado con datos estables, te han puesto en confusión o has caído en confusión por chismes o por datos falsos, o a lo mejor el dato estable o lo que tú estabas mirando no es verdadero, ¿ok? Y podríamos encontrar confusiones y corregir confusiones en nuestra vida, ¿ok? Si observas este dato y tú sabes lo que es un dato o una idea fija, ¿ok? O si sabes lo que es un tercer partido, la base de todo eso, investiga más a fondo lo que es crear confusiones moviendo datos estables a otras personas. Analiza tu vida y ve cuántos datos estables te han movido, ¿no? Y encuentra la razón por la cual te los han movido, porque has caído en confusión. Cuando tú decías una cosa y te dicen otra cosa, ¿qué onda? ¿Por qué esa falta de seguridad? Es impresionante, es todo un proceso. Además, esta conferencia, te voy a dar ya el último dato, esta conferencia te da el proceso exacto que te saca de confusiones. ¿Ok? Estúdiala. Eso no te lo voy a decir. Estúdiala. Viene concretamente en el track número 7. ¿Ok? Pero bueno, ya te voy a decir, ya por último, dice aquí, dice, en el track número 5 dice aquí, de modo que si quieres debilitar un caso, fíjate, un caso, si quieres debilitar un caso produciendo confusión en él, solo es necesario dar un golpecito, desacreditar o destruir un dato estable. Esto es bastante divertido. Me refiero a que todos nosotros, sufrimos de esto de vez en cuando. El preclir, el paciente o tu amigo, ¿no?, se va a casa, se siente muy bien, vuelve a la siguiente sesión sintiéndose fatal. ¿Ok? Un estudiante se va, muy buenos indicadores de la academia, con ganancia, bla, bla, bla. O le ayudas a alguien, le haces un ocasional, en fin, la persona se va brillante, ¿no? Y dice, pero vuelve a la siguiente sesión sintiéndose fatal. Tú dices, bueno, ¿cómo se podría invalidar a alguien con tal rapidez? ¿Okay? Pero cometemos un error, ¿sí? Inmediatamente decimos, no, sí tiene una condición, fuente potencial de problemas. ¿Okay? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Pero dice aquí, cometemos un error. Decimos, ¿cómo se podría invalidar al preclir con tal rapidez? Eso no es lo correcto. El preclir no nos lo va a decir. La persona que fue invalidada fuiste tú. ¿Ok? Si la persona que fue invalidada fue el auditor. Él se fue a casa donde se invalidó a su auditor. El preclir tiene un auditor como su dato estable. Dice, lo más prominente, dice, por supuesto, es que él tiene una masa, el auditor, y el auditor es su dato estable. El auditor lo sacó de la confusión, ¿ok? Pero, llega otra persona, no le dicen directamente a él, es que tú bla, 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 no, le hablan mal de ti, o del auditor, o de una situación, lo que sea, e invalidan el dato estable de la persona, ¿ok? ¿Qué pasa con la persona? Automáticamente cae en confusión, ¿ok? Bueno, espero que te sirva, adopta este punto de vista, de veras te la sugiero muchísimo, está disponible, está bien sencilla, dura 40 minutos, cómprala, úsala, aprende a manejar confusiones, inscríbete en el curso
problemas del trabajo por extensión. Inscríbete en el curso de problemas del trabajo. Haz el curso gratis en www.ministrovoluntarios.org.mx y aprende a manejar confusiones. Nos vemos mañana.